Hermanos, los apóstoles comprendieron que la función de ellos no era triunfar en este mundo, el éxito. Recordemos el Papa Emérito Benedicto en una famosa homilía, en una conferencia en realidad, dijo que éxito no es el nombre de Dios, el éxito en sentido humano, sí el éxito en el sentido espiritual, pero en el sentido espiritual el éxito implica el amor, la virtud, el esfuerzo, el sufrimiento, la paciencia, todas aquellas cosas que los cristianos van aprendiendo como los apóstoles, como hemos escuchado en los Hechos, que se van contentos de haber sufrido. Y vemos también cómo la progresión de la Iglesia, la cajal, la asamblea en el Antiguo Testamento, la eclesía en el Nuevo Testamento, eclesía, arriba, caleo, llamar, los llamados, los convocados por el Señor, y el discernimiento que se debe a la Iglesia. Por eso, fíjense cómo este grupo, aún siendo contrario a la enseñanza de los apóstoles, les prohibieron anunciar el nombre de Jesús y los azotaron, pero hicieron caso a Gamaliel, que les dice: cuidado, no vaya a ser que se metan o se embarquen en una obra contra Dios. El discernimiento, la Iglesia también, que va discerniendo a través de los tiempos, en cuanto a seres humanos individuales, a veces con más acierto, a veces con menos desacierto, pero el riesgo de cortarse solo. ¿Cuántos grupos, no? Por muy fieles o por menos fieles, que se cortan, que se segregan, que van haciendo lo propio. Y la lectura de la Pascua nos acompaña con los Hechos de los Apóstoles y con los discursos de Jesús, que volvemos a releer a la luz de la Pascua, como hoy la multiplicación de los panes, y que los tenemos que entender también como ese discernimiento que nos va educando en la fe, en la moral, en las costumbres, con esas tres grandes columnas: la Biblia, la tradición y el magisterio. Cada uno individualmente no puede hacer su comunidad, su iglesia, sino que todos tenemos que ir formando la iglesia de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque Pentecostés es el tiempo, la Pascua hacia Pentecostés es el tiempo de la iglesia. Todavía tenemos el cirio encendido y vamos meditando en esta iglesia naciente. El libro de los Hechos, fíjense que termina con Pablo no muerto, sino que termina con Pablo en Roma. ¿Por qué? Porque San Lucas nos está diciendo que todavía los Hechos de los Apóstoles continúa con nuestra vida. Y también el Señor va suscitando hermanos y hermanas en la fe que por el testimonio de su vida nos van indicando el camino, y como en el caso de hoy, Santa Catalina también con la fuerza de su palabra. Por eso Santa Catalina de Siena es patrona de los periodistas, porque no se callaba. No se callaba para el bien. Hay gente que no se calla, pero no podemos decir que no se calla para el bien, ni que hablar del periodismo sin adjetivar. No adjetivemos, pero vemos o tenemos la sospecha más o menos fundada de que a veces las noticias van por lo que compran, por lo que venden, por rating, y no por amor a la verdad. Es cierto que muchas investigaciones periodísticas también han descubierto tramas o cosas en la sociedad y hasta en la misma iglesia que han servido para eso. Pero como yo les digo siempre, ¿no? Ahora estamos todo el día con la guerra de Ucrania, y con razón, pero toda la Siria, por ejemplo, o todas las guerras que cuántos años hacen en pueblos de África, ¿quién piensa en eso? Y yo les ponía un ejemplo vernáculo, pero no por eso menos importante, que por ahí alguno, porque está más informado, porque tiene conocidos, lo sabe: los incendios de Corrientes, ¿cómo están? ¿Están mejor? ¿Se ayudó? ¿Se superó? ¿Cuántas semanas nos tuvieron todo el tiempo con eso? ¿Vieron? La noticia es importante, un solo hermano que sufre es importante, pero a veces el periodismo tiene otros intereses. Vuelvo a decir lo mismo, no quiero adjetivar y no quiero pensar que todo es malo, porque también todo sigue una regla, pero bueno, fíjense, la Iglesia tiene un patrono para cada cosa, y Santa Catalina es la patrona de los periodistas. Por eso también, como cumplen una función en la sociedad, queremos recordarlos y rezar por ellos, y como que todos los hombres el Señor quiere que se salven, que también ellos conozcan y busquen el bien.
Santa Catalina de Siena murió en Roma en el año 1380, a la edad, fíjense, con todo lo que hizo, 33 años, súper, recontra, para decirlo así vulgarmente, bien aprovechados. Se entregó desde muy joven a Dios, renunció al matrimonio y se incorporó a la Tercera Orden de Santo Domingo. Vivió profundísimas experiencias espirituales y místicas que transparentó en una vida penitente y caritativa. También recibió el don de profecía y denunció toda forma de mundanidad en la Iglesia. Trabajó por su unidad, por la unidad de la Iglesia en tiempos de cisma de Occidente y luchó por el retorno de los sucesores de Pedro a Roma. En la época de ella, el Papa vivía en Aviñón, y ella se caminaba todo para decirle al Papa: usted tiene que estar en Roma, no diciendo usted no es Papa, usted no sirve, no, usted es el Papa, pero tiene que estar en Roma, no queriendo ocupar el lugar de. Ustedes me pueden decir a mí: Padre, estás haciendo mal esto, con toda libertad, con verdad inclusive, pero ustedes no pueden pretender ser el párroco, porque es distinta la función. Entonces, con libertad, ella al Papa mismo le decía que estaba equivocando en ese sentido su misión. Trabajó por su unidad en tiempos del cisma, decíamos, insistió que los sucesores de Pedro vuelvan a Roma. De su fecundidad espiritual y mística es fruto la obra Diálogo con la Divina Providencia, así como el compendio de su extenso epistolario que se conserva. Incomprendida por algunos, entendida por muchos, creó una escuela de discípulos llamados Incaterinati en italiano. Podríamos traducirlo como encatalinados. Fue declarada doctora de la Iglesia por San Pablo VI, junto con Santa Teresa de Jesús, el 4 de octubre de 1970, un año antes que naciera, y por razón de su servicio a la unidad de la Iglesia y a la unión de los pueblos, fue declarada copatrona de Europa por San Juan Pablo II, junto con Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el 1 de octubre de 1999. Es patrona Santa Catalina de Italia, junto con San Francisco de Asís. Santa Catalina de Siena forma parte de los pequeños y humildes de corazón a quienes el Padre ha querido revelar los misterios del reino. ¿Cuántas veces los viernes nos reunimos pensando en el Sagrado Corazón de Jesús? Y Jesús dice: te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas se las quisiste decir a los humildes, no a los seguros de sí mismo. Y Santa Catalina es uno de ellos. Ella, por la oración, la gracia y la penitencia, se introdujo en el conocimiento mutuo que tienen el Padre y el Hijo. De esta forma recibió la sabiduría como don de lo alto, que ejerció en su mística y en su profecía. También en su amor a los pobres. Como doctora de la Iglesia, esto es, maestra de la Iglesia universal, recibió la sabiduría divina como don para ser entregado a la Iglesia en todos los tiempos. En su epistolario, el Diálogo de la Divina Providencia, y en la colección de oraciones de la Santa, alude muchas veces a la sangre preciosa de Cristo, recibida como don de redención en el bautismo y en la confesión. De hecho, cuando se iba a confesar, ella decía: me voy a bañar en la sangre de Jesús. La sangre preciosa del Señor ocupa un lugar central en su mística. La sangre vista como el símbolo más alto del amor del Señor entregado en la cruz. Por esa razón, en la misa propia de la Santa, el epígrafe de la palabra de Dios subraya la afirmación de la carta de San Juan: la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Comprendió la Santa que todos los males del mundo y de la Iglesia vienen del pecado. También aprendió Catalina el valor incomparable de la sangre de Cristo como precio de redención, y desde esta comprensión íntima y esponsal exhortó y oró por la conversión de los pecadores, la purificación de la Iglesia, queriendo devolver la belleza a la esposa de Cristo, en sus pastores y en los fieles.
Santa Catalina vivió en la luz y en la verdad del Señor. Ella le escribe a su confesor: inúndense pues en la sangre de Cristo crucificado, báñense en la sangre y vístanse con la sangre. Si han sido infieles, rebautícense en la sangre. Si el demonio les hubiera ofuscado los ojos de la inteligencia, lávenlos con la sangre. Si hubieran caído en la ingratitud por los dones recibidos, agradézcanlos en la sangre. Y si fueran pastores viles y sin callados de la justicia temperada por la prudencia y la misericordia, sáquenlo, es decir, consíganlo de la sangre de Cristo. Diluyan en la sangre la tibieza y caigan las tinieblas en la luz de la sangre, para que sean esposos de la verdad y verdaderos pastores y gobernantes de las ovejas que se les ha confiado, dice en la carta 189. No podía dejar de predicarles a ustedes sin predicarme a mí mismo. Tenemos que ser pastores y fieles de la sangre de Cristo. La sangre como signo de amor, como signo de entrega y como signo de vida. Que el Señor Jesús nos ayude en este tiempo de Pascua a entender el misterio de esa agua y de esa sangre que brotan de su corazón traspasado, para que nosotros, por medio del bautismo y de la Eucaristía, vivamos firmes en la fe, iluminando nuestros pensamientos y nuestro corazón en el sentido de la voluntad y de las obras que tenemos que hacer. Pongamos en el altar del Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones, y pidamos el don de todos nosotros ser auténticos anunciadores de la verdad de Jesús con nuestra vida. Y si un hermano necesita una corrección, con sinceridad, con humildad, no dejarla de hacer, pero siempre como esta santa, ¿no? Queriendo que todos vivamos en la verdad del Señor. Que así sea.